Ok chicos, es un placer saludarles nuevamente. En esta ocasión pues vamos a dar comienzo y vamos a dar continuidad a esta etapa de las deflexiones. Entonces ya habíamos hablado previamente de lo que era una deflexión, que básicamente era era esa distancia o ese especiamiento que se hacía entre lo que es la viga y un eje imaginario, un eje de referencia a lo largo de la estructura. Entonces, si nosotros tenemos nuestra viga de esta forma, recuerden que es esa diferencia entre este punto y el eje de referencia. Eh, pues la misma frase que habíamos dicho anteriormente, no digas que no tienes suficiente tiempo, tienes exactamente el mismo número que tuvieron, el mismo número de horas que tuvieron Pasteur, Miguel Ángelo, Madre Teresa, Da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein. Entonces no hay excusas chicos, ánimos y pues sigamos adelante que pues es lo que toca. Ya hablamos un poco sobre lo que es la estructura de las presentaciones, ya hablamos, dimos una introducción de lo que eran las deflexiones, hablamos sobre lo que era la ecuación diferencial de la curva de deflexión y pues ahora vamos a utilizar el método de la doble integración, específicamente los ejercicios, que es lo que a ustedes les interesa y pues lo que más les va a gustar. Este tema es bastante bonito, ya lo van a ver. Por medio de ecuaciones ustedes pueden determinar la deflexión que se va a dar y prever y por lo tanto saber qué tanto se va a deformar una viga, una losa, una estructura cualquiera. Entonces vamos a dar inicio. Eh, bueno, vamos con el primer ejercicio. Entonces, en este ejemplo número uno me dicen, determine la ecuación de la curva de deflexión para una viga simplemente apoyada AB que soporta una carga uniforme con intensidad Q que actúa en todo el claro de la viga. Miren la figura. Entonces, tenemos una viga que está simplemente apoyada, un apoyo de rodillo y un apoyo de patín, y tenemos una carga uniformemente distribuida a lo largo de la estructura. Además, me dicen que determine la deflexión máxima en el punto medio de la viga y los ángulos de rotación θA y θB en los apoyos. Nota, la viga tiene una longitud L, tiene una rigidez a la flexión constante E. ¿Qué quiere decir? Que la sección transversal es constante y pues que el material es uniforme a lo largo de la viga. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en consideración acá? Todos estos parámetros, toda esta serie de parámetros. En primer lugar, nos piden el ángulo de rotación. Recuerden que por definición el ángulo de rotación es, tenemos nuestro eje de referencia X y pues es el ángulo que se forma entre ese eje de referencia y el ángulo, la tangente a la curva en ese punto. Entonces este va a ser conocido como θA. En el otro lado también lo mismo. Entonces tenemos que trazar una tangente en el punto B, nuestro eje de referencia X, y pues el ángulo va a ser este de acá. Ojo, desde un comienzo tiene que tener cuidado en algo. La nomenclatura que ya habíamos definido anteriormente. Mírenme. Tenemos nuestro eje de referencia y pues siempre ese va a ser nuestro punto de partida. Partimos en este sentido desde acá hasta intersectar esta recta tangente y va en sentido de las manecillas de reloj. ¿Cómo va en sentido de las manecillas de reloj? Por lo tanto el signo es negativo. Si al momento de nosotros efectuar los cálculos nos da un valor diferente, que a veces suele suceder, ustedes lo que tienen que hacer es recalcular o ver si tienen algún problema. En cambio, en el ángulo B, pues partimos del eje de referencia X, vamos hacia este punto tangente y en este caso va en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo. Ahora, la deformación máxima, ¿dónde va a ocurrir? La viga es simétrica. Si usted puede observar, pues la deformación va simétrica con respecto a un eje de referencia. Ese eje es el eje X. Siempre que una estructura sea simétrica, la deflexión máxima va a ocurrir en el centro. Entonces, en este caso, tenemos que la deformación máxima va a ocurrir acá. Entonces vamos a determinar la ecuación a lo largo de toda la estructura, vamos a calcular los ángulos de rotación en A y en B y pues después por último la deflexión máxima en el punto central. Siempre recuerde una cosa que no lo mencioné anteriormente, que como es una viga simétrica, entonces el ángulo de rotación en A va a ser el mismo que en B. ¿Cuál va a ser la única diferencia? ¿Cuál va a ser la única salvedad? Que obviamente van a ser de signo opuesto. Habíamos dicho que este iba a ser signo negativo y este por lo tanto va a ser signo positivo.
La deformación, ¿qué signo va a tener? Yo sé que va en sentido hacia abajo. Como es vertical y hacia abajo, por lo tanto es signo negativo. No se olvide de eso, siempre va hacia abajo. Pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la ecuación de momento para la estructura. Calculamos la reacción, pues la reacción es un medio de Q por L. Eso es de un diagrama de cuerpo libre, ustedes lo sacan fácilmente. Y también es simétrica, simple y sencillamente se distribuye la carga entre dos. ¿En qué consiste? Vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto de referencia X, sumatoria de momentos igual a 0 y pues hacemos la sumatoria de momentos. La reacción va en sentido de las manecillas de reloj negativo, yo escojo en este sentido negativo y en este sentido positivo. Menos RA por X más Q por X dividido sobre 2. Va a depender del punto que yo escoja, así va a ir esa ecuación de momento. De estática, ustedes se tienen que recordar cómo calculaban esa ecuación de momento. Y de ahí pues solo queda pendiente el momento que como va en este sentido es positivo. Despejamos para el momento, que es lo que me interesa, simplificamos y pues me queda que el momento va a ser igual a un medio de Q por L por X menos un medio de Q por X a la 2. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder resolver la curva elástica. Entonces, vamos a resolverla. Acuérdense. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que habíamos deducido en la teoría es EI por la segunda derivada de B con respecto a X es igual al momento. Entonces, recuerden que esta es la ecuación que vamos a estar integrando. EI por la segunda derivada de B con respecto a X va a ser igual a un medio de Q por L por X menos un medio de Q por X al cuadrado. Ya lo habíamos calculado previamente. Hacemos la integral en ambos lados y pues recuerden que es constante. En realidad la integral va a lo largo de toda esta parte de acá, en ambos lados, pero como es constante la puedo sacar. Integro en ese lado y pues parto de una segunda derivada a una primera derivada. Y en este caso pues simple y sencillamente es una polinómica, aumento en grado el valor de x, o sea queda x a la 2 y en esta parte inferior multiplico por 2. Y esta como está la 2 pasa elevado a la 3 y abajo multiplicamos por un 3. Ojo, acá viene lo más importante. Error típico de examen y error típico de todos los ejercicios que hacen siempre. Me ha ocurrido, se los digo un montón de veces, tienen el problema que se les olvida la constante de integración. No sé si han escuchado un meme que dice, no confíen en las personas que se les olviden las constantes de integración. Pues verídico, ya ha ocurrido un montón de veces, incluso hasta en proyectos, cuando me entregan el proyecto lo he visto. Entonces, ojo con esa constante de integración, no se les olvide. Tienen que sumarla siempre. Tenemos una derivada con respecto a x, pero nosotros queremos calcular b. Entonces volvemos a integrar y pues nos queda esta ecuación de acá. Entonces integramos, es una ecuación polinómica. Un medio, pues subimos a la 3, multiplicamos por 3 abajo. Esta sumamos 1, dividimos entre 4 y pues nos queda esta ecuación de acá. Ojo, teníamos la constante previamente, entonces por lo tanto nos queda un valor de x. Y de ahí tenemos el valor de C2. Entonces estos son los dos parámetros que vamos a tener que encontrar. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues de las condiciones de frontera, condiciones de continuidad que ya habíamos hablado previamente. Ojo, acá dos observaciones. La primera es que recuerden que la derivada de b con respecto a x, habíamos dicho que era el ángulo de rotación. Eso está en la parte de la teoría. Entonces acuérdense, esta primera derivada es el ángulo de rotación y pues este valor de b es la deflexión. Deflexión y ángulo de rotación, no se les olvide. Entonces es necesario que calculemos ambas ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Ahora, condiciones de frontera, que son las que me interesan. Acá no podría utilizar, las únicas que puedo utilizar son las condiciones de frontera. Tengo los parámetros de referencia en A y en B. Si no se acuerdan, vayan a repasar la teoría y recuerden que cuando yo tengo los puntos en el punto A y el punto B son apoyos de rodillo, por lo tanto acá esta deflexión va a ser igual a 0 al igual que está de acá. Si usted se fija, este punto no se va a mover cuando yo aplique carga. El resto de la estructura sí va descendiendo, va a tener un valor de
de deflexión, pero en los extremos siempre va a permanecer igual, no se va a mover. Entonces, partiendo de ese hecho, tenemos esas dos condiciones de frontera. La deflexión en A y la deflexión en B van a ser igual a 0. Bueno, apliquémoslas. Entonces tenemos que si x vale 0 en la ecuación, recuerde que mi punto de referencia, el punto que yo partí es el punto A, entonces parto del punto A hacia el punto B. Entonces, si x vale 0 en la ecuación anterior, entonces la deflexión va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuál utilizamos? La ecuación que es EI por B. Entonces, sustituimos esos parámetros en la ecuación anterior. Entonces tenemos que EI multiplicado por la deflexión, que es B, igual a 0, va a ser igual a 1 sobre 12 por Q por L por 0. X vale igual a 0, X igual a 0 y X igual a 0. Y pues ahí, si usted se fija, la constante de integración nos da que es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra primera constante de integración. Ahora, si x es igual a L, que sería el segundo caso, recuerde que partimos de este punto de acá hacia ese punto de acá. Aquí x vale 0 y aquí x vale L. Entonces, si x vale L, la deflexión en B va a ser igual a 0, que es nuestra segunda condición de frontera. Entonces volvemos otra vez en esta misma ecuación, solo que en lugar de tener x igual a 0, esta vez vamos a sustituir en x igual a L. Entonces sustituimos x igual a L, x igual a L y x igual a L. La deflexión sigue siendo igual a 0 y pues sustituimos, simplificamos toda esta ecuación y nos queda que la constante 1 es igual a menos 1 sobre 24 q por L a la 3. Ya tenemos la constante 1, ya tenemos la constante 2. Entonces, ya con eso ya tenemos el ejercicio prácticamente resuelto. Ahora, pues tenemos la ecuación EI por B es igual a 1 sobre 12 y la ecuación que ya teníamos, ya habíamos calculado previamente, más el valor de C1 que lo acabamos de calcular ahorita. Entonces esta constante 1 sustituimos acá y pues ya tenemos la ecuación. Entonces la deflexión en función de x, si se fijan, únicamente pasamos el EI a dividir en la parte inferior y pues ya tenemos la ecuación que nos va a resolver el problema. Entonces 1 sobre EI es igual a 1 sobre 12 por Q por por X a la 3 menos 1 sobre 24 QX a la cuarta menos 1 sobre 24 por Q por L a la 3 por X. Esta ecuación es la que me define a mí para cualquier punto en función de x, cuál es la deflexión que voy a tener a lo largo de la viga. Ok, ¿cuáles puntos eran los que me interesaban? Pues me habían dicho que la deflexión máxima era el valor que yo tenía que calcular. Entonces, si la deflexión es máxima, x, nuestro punto de referencia es el punto A. X recuerde que va a ser igual a L medios. Entonces, sustituimos en vez de x, ponemos L medios en esta ecuación de acá. Sustituimos, simplificamos y pues nos queda que la deflexión máxima va a ser igual a 5Q por L a la cuarta sobre 384 E. Entonces esa va a ser la deformación máxima que yo voy a tener en este punto de acá. Y ese es el parámetro que a mí me están solicitando para que yo lo aplique. ¿Cuáles eran los otros dos parámetros que me solicitaban? Pues el ángulo de giro en A y el ángulo de giro en B. ¿Cómo lo vamos a calcular? Recuerden que B representa la deflexión y la derivada de B con respecto a X representa lo que es el ángulo de giro. Entonces, con la ecuación anterior, o mejor dicho, con la derivada de esta, pues tenemos la ecuación esta que está acá. Entonces, esta de acá, simple y sencillamente, pasamos a dividir el EI y pues nos queda la ecuación ya simplificada. Recuerden que lo único que teníamos pendiente era el valor de la constante de integración, que es 1 sobre 24 Q por L a la 3. Ojo con el signo. Entonces vamos con los valores de A, del ángulo de rotación en A y el ángulo de rotación en B. ¿Qué ocurre? Si yo quiero el ángulo de rotación en A, recuerden que mi punto de referencia siempre va a ser esta ordenada acá, el punto A. Entonces X, por lo tanto, va a ser igual a 0. Si X vale 0, yo sé que el ángulo de rotación va a ser igual a A. Entonces sustituimos con X igual a 0. Entonces sustituimos y simplificamos y nos da que el ángulo de rotación en A es igual a menos Q por L a la 3 sobre 24 EI.
Algo que habíamos dicho previamente, va en el sentido de las manecillas de reloj. Siempre mi punto de referencia es el eje X. Parto del eje X hacia la tangente y va en sentido de las manecillas de reloj. ¿Qué signo habíamos predicho? Negativo. ¿Qué signo nos dio? Negativo. Conclusión, pues el ejercicio está bien. Vamos bien hasta ahora, no tenemos ninguna dificultad. En la diapositiva anterior también se me olvidó mencionarlo, pero la deflexión pues nos dio negativa, por lo tanto va hacia abajo. Ya sabíamos eso previamente. Y pues el inciso 3 lo único que nos pedía era de que calculamos el ángulo de rotación en B. Recuerden que la diferencia es una estructura asimétrica. Yo sé que teta A va a ser igual a teta B y lo único que va a variar es el signo. Entonces yo tendría que esperar que el valor de teta B es Q por L a la 3 dividido sobre 24 EY. Sustituimos y la única diferencia es que ahora X ya no vale 0, ahora X vale L. Miren, viene hasta este punto de acá. Entonces sustituyendo X igual a L, tenemos el ángulo de rotación en B. Sustituimos en esta ecuación de acá L, L y L. Sustituimos y simplificamos y pues el valor que nos da es Q por L a la 3 dividido sobre 24 EY. Ojo, ahora el ángulo de rotación en B es positivo, lo que ya habíamos predicho. Entonces, a manera de resumen, y para que les ayude a poder visualizar todos estos parámetros que hemos calculado previamente, la deflexión máxima ocurre en el centro del claro y es valor negativo. El ángulo θA, recapitulando, va en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Y el ángulo θB tiene el mismo valor absoluto, pero lo único que cambia es el signo. Entonces, ojo con eso. Les recalco esto, esta estructura es simétrica. ¿Hubiera habido alguna otra condición que hubiera podido utilizar? Pues sí, hay una ecuación adicional que yo hubiera, una condición adicional que yo hubiera podido utilizar. ¿Cuál es esa? Pues yo sé que la deflexión máxima ocurre en el centro y por definición, si la deflexión máxima es igual a b, la derivada, en este punto, si la función es máxima, la derivada es igual a 0. Acuérdense de esa definición de cálculo 1. Entonces, si la deflexión es máxima, la derivada vale 0. Por lo tanto, el ángulo de rotación en este punto va a ser igual a 0. Si en la ecuación anterior del ángulo de rotación, nosotros en lugar de haber colocado x igual a 0, colocábamos x igual a medio, entonces nos tendría que haber dado que el ángulo de rotación en este punto exacto daba igual a 0. Entonces, para que lo vean un poco, en este punto de acá yo sé que esta pendiente es horizontal, esta pendiente tangente. Entonces, ojo con eso les va a servir en algunas ocasiones para poder simplificar algunos cálculos. Pues ahora vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 1 era una viga simplemente apoyada y ahora en el ejercicio 2 es una viga que está empotrada en uno de sus extremos. Me piden que determine la ecuación de la curva de deflexión para una viga en voladizo AB sometida a una carga uniforme con intensidad Q. Entonces en este caso es una viga empotrada donde tiene una carga uniformemente distribuida Q. Me dicen que determine el ángulo de rotación θB, o sea, el ángulo de rotación en este extremo de acá, en este punto de acá. Entonces ese ángulo de rotación va a estar en el punto B. Y de ahí me piden que calcule la deflexión en B. Si ustedes pueden observar la curva elástica, el ángulo que me está, el valor de deflexión que me están pidiendo es este de acá. Pues como pueden apreciar es el valor máximo. Generalmente me van a pedir los valores máximos y los ángulos de rotación máximos. Entonces me dicen que calculen esos dos parámetros a partir de esta estructura que aparece acá. Entonces calculémoslo. Tenemos la estructura, pues lo primero que tenemos que calcular es el momento, la ecuación del momento. Ojo, yo sé que en estática ustedes siempre parten del lado izquierdo hacia el lado derecho. Siempre lo hicieron así. Y nunca les dijeron que ustedes podían calcular ese diagrama de momento, ese diagrama de cortante de derecha a izquierda. Pues les tengo una sorpresa. Sí se puede calcular también de derecha a izquierda.
Entonces, en algunas ocasiones, y sobre todo para los diagramas de momento, los diagramas de cortante, algunas ocasiones resulta más conveniente hacerlo desde el eje derecho, desde este eje de acá. Entonces, en esta ocasión yo voy a escoger mi punto de referencia acá en este punto y voy a partir del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, en esta ocasión mi X va a ser desde acá, así como aparece en esta figura de acá. X va desde acá hasta acá. ¿Cuál es mi única carga que aparece? Q, y aparte de eso el momento. Volvemos otra vez. Yo necesito calcular la ecuación de momento. Sumatoria de momentos igual a 0. Entonces Q por X sobre 2 para poder tener la resultante, va a ser el valor de la carga. Y de ahí más el momento que va en sentido contrario. Uno de los dos, bueno, van en el mismo sentido, perdón. El momento va en sentido de las manecillas de reloj y Q también va en sentido de las manecillas de reloj. En estática, si usted se recuerda, el momento, si usted escogía el lado izquierdo de la viga, el momento iba en ese sentido. Entonces vamos a dibujarlo para refrescarle un poco la memoria. En estática usted aprendió que el momento venía en este sentido de acá. Entonces este era el momento. Si usted lo traspasa para el otro lado, el momento va en sentido contrario. Entonces, para que sea complementario y pues que el punto siempre esté en equilibrio. Entonces, hacemos esa ecuación y pues nos queda que el momento es igual a un medio de Q por X a la 2. Entonces, es una ecuación bastante sencilla que vamos a integrar dos veces. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Por una sencilla razón. Si yo hubiera escogido como punto de referencia este punto A y hubiera partido del punto A hacia el punto B, ojo, fíjense, yo hubiera tenido la reacción en A, hubiera tenido el momento en A y aparte de eso la carga Q. Hubiera tenido tres variables ahí. Entonces, aparte de eso, hubiera tenido que calcular la reacción en A, el momento en A y pues hacer todos esos cálculos y la ecuación hubiese sido mucho más grande. ¿Para qué complicar el ejercicio tanto? Entonces, si usted se puede ir de derecha a izquierda, hágalo. Solo tiene que tomar en consideración una cosa. La deflexión siempre va hacia abajo y por lo tanto es negativo. El signo no va a cambiar, no vamos a tener problema en eso. El ángulo de rotación tiene que tener cuidado. Este ángulo de rotación va en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el signo que yo voy a obtener, el signo que yo esperaría es un signo negativo. Ojo, ¿verdad? Va en sentido de las manecillas del reloj. Si yo cambio mis ejes de referencia, y esta vez estoy diciendo que mi punto B es el origen, parto del punto B hacia el punto A, el ángulo de rotación va a cambiar de signo también. Entonces, si el ángulo de rotación θ b yo digo que es positivo en sentido de las manecillas de reloj, y ahora estoy cambiando mi punto de referencia, yo esperaría que el ángulo θ b en esta ocasión fuera positivo. Entonces, ojo con eso, porque algunas veces les puede dar problemas o puede tender a confusión. Si yo cambio esas coordenadas, si yo cambio mi punto de referencia, entonces el ángulo de rotación va a cambiar de signo. Sustituimos en la ecuación que ya sabíamos para poder calcular la ecuación que yo necesito, la segunda derivada de b con respecto a x igual al momento. Sustituyo, hago la integral. Ojo, no me olvido de la constante de integración. Vuelvo a integrar nuevamente esta ecuación. Y pues en esta ocasión tenemos que la ecuación nos queda de esta manera. Recuerden que esta de acá representa lo que es el ángulo de rotación y esta de acá lo que representa es la deflexión de la estructura. Y nuevamente nos aparecen dos constantes de integración. ¿Cómo vamos a resolver esas constantes de integración? Por medio de condiciones de frontera. Entonces vamos a aplicar las condiciones de frontera. Tenemos las dos ecuaciones, necesitamos dos condiciones de frontera. Ok, entonces apliquemos lo que son las condiciones de frontera para las dos ecuaciones diferenciales. Siempre acuérdese que nuestro punto de referencia en este caso es el punto B y este va a ser el x igual a 0. Entonces si x vale 0 estamos hablando del punto B y si x igual a L estamos hablando del punto A. Entonces partamos con la ecuación de la deflexión, la primera derivada. Entonces, si x vale L, yo sé que el ángulo de giro para esas condiciones de frontera es igual a 0. Estamos hablando de un empotramiento.
tiene que recordar algo bien importante. Entonces, en este caso, mire la condición que estamos tomando de referencia. Para el punto A, ¿qué ocurre con la deflexión? La deflexión vale cero. No hay una diferencia entre el eje de referencia X y pues mi curva elástica. Por lo tanto, la deflexión vale cero. El otro parámetro de referencia es el ángulo de rotación, mira. Entonces, si yo en este punto, precisamente en el punto A, tiro una recta tangente, yo sé que esa recta tangente va a ser completamente horizontal. Por lo tanto, el ángulo de rotación en este punto vale cero. Eso ya es, por definición, del empotramiento perfecto. Parte completamente horizontal y de ahí pues se va deformando hacia abajo a lo largo de la estructura. Entonces, partiendo de eso, si x vale L, yo sé que el ángulo de rotación va a ser igual a cero. Sustituir en la primera ecuación, EI multiplicado por cero igual a menos un sexto de Q por L a la 3 más la constante 1 de integración. Simplificamos y pues nos queda que la constante 1 de integración es un sexto de Q por L a la 3. Para el segundo caso, ¿qué es lo que ocurre? La segunda condición es que si x vale L, yo sé que la deflexión va a ser igual a 0. Entonces, para este punto, estamos hablando de este punto de acá. Entonces, sustituimos. Ahora sabemos que la constante 1 es igual a un sexto de Q por L elevado a la 3. Sustituimos el valor de L y pues despejamos para la única incógnita que nos queda, que es la constante 2 de integración. Menos un octavo de Q por L elevado a la 4. De ahí, pues lo único que tenemos que tener presente son los dos valores que me están pidiendo. El primero es el ángulo de rotación en B, o sea, en el extremo libre, y aparte de eso, la deflexión en este punto. Con la ecuación ya resuelta, tenemos que la ecuación a simplificar es esta de acá. Simple y sencillamente pasamos el valor de I al otro lado y pues nos queda que la primera derivada de B con respecto a X, o sea, B'X, va a ser igual a 1 sobre I por menos un sexto de Q por X a la 3 más un sexto de Q por L a la 3. Sustituimos el valor de X igual a 0 porque es el valor B el que me interesa y pues con eso encontramos el ángulo de rotación en B. Entonces B igual a 0, el valor de X sustituimos igual a 0, 1 sobre I, sustituimos los valores y pues nos queda igual a la constante 1 de integración, igual a un sexto de Q por L elevado a la 3. Ojo, habíamos dicho que en el sentido de la manecillas de reloj era negativo, pero como cambiamos nuestros ejes de referencia, en este caso este iba a ser nuestro punto de partida, noten que el signo cambia, ¿verdad? Entonces lo que les había dicho previamente, si cambio mi punto de referencia, cambia el símbolo del ángulo de rotación. No así la deflexión va hacia abajo, yo sé que tiene que tener por fuerza un valor negativo. Si no tiene un valor negativo, pues yo tengo que tener cuidado de que algún cálculo lo tengo malo. Vamos con el segundo parámetro que me están pidiendo, y es que si x vale 0, la deflexión va a ser máxima. Recuerden que esta vez estamos trabajando con la segunda ecuación, sustituimos la constante 1, la constante 2 en la ecuación, y simple y sencillamente despejamos para el valor de b. Este valor de b ahora lo tenemos en función de x. Podemos sustituir cualquier valor que nosotros queramos a lo largo de la curva elástica. ¿Qué punto me interesa? Pues la deflexión en b, si x vale 0. Si x vale 0, la deflexión es máxima. Sustituimos x igual a 0, x igual a 0 y pues nos queda que el valor de la deflexión es igual a menos un octavo de Q por L a la cuarta. Y ahí está el valor de resultado. Ya sabíamos que esta deflexión iba a ser negativa porque va hacia abajo, lo que ya habíamos predicho previamente. Y aquí una tabla resumen, una pequeñita tabla resumen. Yo sé que la deflexión es negativa y vale menos Q por L a la cuarta dividido sobre 8i. Y el ángulo de rotación en B vale menos Q por L a la 3 dividido sobre I. Ojo, en la mayoría de los textos y en la mayoría de los libros, usted va a notar que la tendencia es esta. Usted viene y toma los parámetros función de variables. Un valor de Q, un valor de L, un valor de teta A, teta B, un valor de la deformación. Y todo va a quedar en términos de esos parámetros. ¿Por qué es importante? Porque al momento de yo sustituir los valores en la vida real, pues yo puedo determinar cuánto valen estos valores de acá, pero no voy a estar haciéndolos, no voy a estar repitiendo este procedimiento para cada viga que me salga.
En el proyecto, obviamente, ustedes solo van a calcular la ecuación original, de ahí sustituyen los valores y pues ustedes calculan los valores de rotación, del ángulo de giro y de la deflexión también. No es necesario que repitan todo ese procedimiento para cada viga con cada valor. Basta con sustituir los valores de L, los valores de I para cada viga. La inercia, ¿de dónde la sacan? Pues la inercia la sacan de la tabla, de los valores de la tabla que yo le había mandado previamente. El valor del módulo de elasticidad también ya está dado en el libro. Si usted busca en la parte posterior, prácticamente en la pasta, ahí va a encontrar valores de ciertos parámetros mecánicos. Uno de ellos es el valor del módulo de elasticidad. Y pues lo puede encontrar tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Entonces, tomando eso en consideración, vamos al siguiente ejercicio, que básicamente es continuación de este. Ejercicio número 3. Más agradecerles por toda su atención, por todos los que llegaron hasta este punto, ¿verdad? Espero que les sea de utilidad. Son 5 ejercicios, básicamente. Traté de ser lo más explícito, lo más detallado posible en el sentido de los cálculos. Traten de resolverlos a mano para que no tengan ningún inconveniente al momento de efectuar la evaluación. Todavía queda pendiente una última parte que es el método de superposición. Es mucho más simplificado que este tema. Este tema es bastante prolongado, si usted se fija, es bastante trabajo a mano, cualquier numerito, cualquier valor que les quede ahí atrapado, pues les puede generar problemas, les puede generar error. Repasen lo que son condiciones de frontera, condiciones de continuidad, los apoyos, entonces solamente eso. Tengamos paciencia, ¿verdad? Esta situación pues es temporal, va a pasar, los ánimos, si alguno está pasando alguna dificultad, ánimos, falta poco, solamente queda un mes, échenle ganas, yo sé que es una situación bastante complicada, bastante difícil, nunca hemos estado en hacinamiento por tanto tiempo y pues tengan cuidado con todo eso, las personas que viven solas también, tomen sus precauciones al respecto, los que viven acompañados pues tienen la compañía de su familia y todo, pero ánimo, ¿verdad? Eso es una lucha constante y pues esperemos que se resuelva de la mejor manera posible. Saludos chicos, éxitos.